Vea pues, esta ensalada la preparé por curiosidad y terminó convirtiéndose en una de las que más me piden en la casa. Quédate hasta el final porque la combinación de repollo, piña y kiwi queda mucho más rica de lo que uno se imagina. Empiezo esta exquisita ensalada con medio repollo o col blanco. Este lo lavo muy bien, retiro las hojas que puedan estar dañadas o marchitas y luego lo corto muy finamente. A mí me gusta dejarlo bien delgadito porque así cada bocado queda mucho más agradable y combina mucho mejor con todos los demás ingredientes. Decime pues vos, ¿preferís el repollo blanco o el morado para preparar ensaladas? Oiga pues, qué alegría tenerlo por aquí. Si esta ensalada ya le está haciendo ojitos desde la pantalla, imagínese el sabor cuando la prepare. Pero antes de meternos de lleno en esta delicia, lo invito con todo el cariño del mundo a que se suscriba, deje su like y me escriba un comentario. Eso no le quita ni 5 segundos, pero a mí me ayuda montones a seguir compartiendo recetas fáciles, saludables y llenas de sabor para todos ustedes. Sigo con 2 rodajas de piña. Estas las corto en cubos y las pongo a calar junto con 2 cucharadas de azúcar. Esto ayuda a que la piña pierda ese toque amargo que a veces tiene y quede mucho más dulce y jugosa. Vea pues, ¿vos sos de los que le pone piña a las ensaladas o todavía no te animás? Cuente a ver. Voy con un tallo de apio. Este lo lavo muy bien, retiro las hebras que puedan ser molestas y luego lo corto muy finamente. Yo no sé pues si es que andan muy ocupados o si me están castigando, pero veo que no me están comentando y eso me hace pensar que de pronto no les gustan estos videos. Hágame el favor y déjeme un comentario, el que sea, cuénteme qué receta quiere ver o qué ingrediente le encanta. Luego uso 3 kiwis, estos los lavo muy bien, les retiro toda la cáscara, los corto en rodajas y después en cubos. Vea pues qué belleza de color le aportan a esta ensalada. Contame en los comentarios, ¿vos preferís el kiwi bien maduro o un poquito firme? Llegó la hora de combinar todo. En una ensaladera agrego el repollo, la piña, el apio, el kiwi y 100 gramos de uvas pasas negras. Yo soy del equipo que piensa que aquí quedan deliciosas porque aportan pequeños toques dulces en cada bocado. Decime pues vos de qué equipo sos, ¿con pasas o sin pasas? Ahí mismo, directamente sobre la ensalada, agrego 4 cucharadas de yogur griego natural. Contame una cosa, ¿vos usarías yogur griego o preferís hacer esta receta con crema de leche? Con una cuchara mezclo todo muy bien, despacio y con cuidado, asegurándome de que el yogur cubra cada ingrediente. Vea pues, quiero hacerte otra pregunta. Si tuvieras que agregarle un ingrediente extra a esta ensalada, ¿cuál sería? ¿Le pondrías nueces, queso, manzana o la dejarías exactamente así? Me encanta leer las ideas que ustedes dejan porque muchas veces salen combinaciones muy buenas. Esta ensalada queda perfecta para acompañar pollo asado, carne a la plancha, cerdo, pescado o incluso para disfrutarla sola como un almuerzo fresco y ligero. Si esta receta te gustó, regálame un me gusta, compártela con esa persona que siempre está buscando acompañamientos fáciles y ricos y déjame un comentario contándome desde qué ciudad o país nos estás viendo. Eso nos motiva muchísimo a seguir preparando recetas con todo el cariño para ustedes. Somos Qué Rico Recetas y decime pues, ¿la harías?